Entonces, le doy la palabra a Marcelo Hernández de Eficiencia Energética. Gracias. Está con los dos, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a Diana. Realmente me siento muy honrado de estar compartiendo este escenario con el doctor Omar Prías, que ha escrito todo lo que se ha escrito en eficiencia energética en Colombia, lo ha escrito Omar. Yo la mitad de lo que sé lo he aprendido de él. Y de Luis, pues, que ha liderado todo el programa de Enama Industria en la academia. Muy honrado, muchas gracias por la invitación. Yo vengo representando, pues, no, este no es... como al sector privado, para darles una visión un poquito diferente de la manera en que nosotros hemos tenido que durante todos estos años acometer los proyectos de eficiencia energética, y traje, pensando en qué era lo más interesante para ustedes, 3 casitos que les voy a contar de qué estaba antes, qué estaba después y cuál fue la experiencia que tuvimos en esos casos. Como ustedes ven, esto es muy verde, el logo de nuestra empresa, porque nosotros sí estamos montados en el tema. De hecho, esta empresa es un spin-off de otra empresa de consultoría ambiental, en el tema de sostenibilidad ambiental. Hace 20 años yo empecé automatizando máquinas, industrias, edificios, eso era lo que hacíamos, y eso resultó ser que no era tan buen negocio. Entonces empezamos a variar el tema para empezar a mirar la eficiencia energética también por lo que se veía que se venía en el mercado. Empezamos a vender kilovatios hora de ahorro, y eso era lo que tratábamos, y el mercado no reaccionaba. De hecho, hasta hace un par de años en los eventos de Andesco de eficiencia energética, la pregunta a contestar era: ¿por qué no arranca la eficiencia energética en Colombia? Después empezamos a vender el ahorro como tal, en una apuesta un poquito más agresiva, a vender el dinero, a vender el ahorro en dinero mediante la ejecución de proyectos, y el mercado no reaccionó. De hecho, el problema de la eficiencia energética en Colombia nunca ha sido falta de recursos. Hay gente que opina lo contrario. Nosotros hemos tenido contacto con fondos de inversión, con líneas de financiación bancaria, y siempre han existido los recursos. De un momento para acá lo que vendemos es realmente una estrategia de sostenibilidad ambiental, porque la eficiencia energética es la manera más inmediata de detener el cambio climático. Cada kilovatio hora que nosotros dejamos de consumir aquí son 2 o 3 kilovatios hora que se dejan de generar por efectos de las ineficiencias. Como le digo, nosotros en el equipo, en la empresa, nosotros somos el brazo armado de la sostenibilidad ambiental. Y lo que hablaba el profesor Prías es muy importante: enmarcar la eficiencia energética dentro de la estrategia de la empresa es lo fundamental. Uno tiene que entender muy bien qué está pensando la empresa, cuál es su estrategia en mediano y en largo plazo. Aquí hay un hotel muy cerquita que nos decía: mire, yo con que me vuelva carbono neutro empiezo a traer clientes de Europa. Y como ese ejemplo hay muchos en muchas industrias. Entonces sí consideramos además incentivos tributarios, bonos de carbono, temas que de pronto va a tocar ahorita tangencialmente, son fundamentales para la eficiencia energética. Entonces estos somos nosotros, un poquito para que vean lo que hacemos: edificios, industria, todo lo que se pasa en eficiencia energética. Pero este tema lo quería traer acá. Tenemos una línea de flotas, porque más del 40% de la energía que se consume en Colombia la consume la movilidad, y el tema de movilidad sostenible es muy importante. Esta línea de flotas también para el ejercicio que ustedes van a hacer es bien interesante. De hecho, una de las 9 líneas es logística, y hay unas oportunidades inmensas. Nadie piensa en la energía que se consume en la flota vehicular de las empresas. Aquí tenemos unas capacitaciones en co-driving bien interesante, un profesor de la Nacional, Nicolás Giraldo, y hacemos unas cosas teórico-prácticas, y creo que voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Y un tema importante es que nosotros, esto que está aquí transversal abajo, nosotros llevamos muchos años
trabajando con incentivos tributarios. No solo la ley 1715 tiene incentivos tributarios, hemos obtenido más de 70.000 millones de pesos en incentivos tributarios desde antes de la ley 1715. De hecho, hay que tener una estrategia realmente muy clara, porque el beneficio ambiental también, incluso en renta, puede ser superior si se usa el estatuto tributario, que es la ley 1715. Y un tema fundamental que quería resaltar es el de bonos de carbono. Esto es para proyectos muy grandes, pero ahora que se dio una pregunta de la ley de cambio climático, ya tenemos el impuesto al carbono hace un par de años, y eso ha generado una dinámica de bonos de carbono asociados a el impuesto al carbono, que los proyectos de eficiencia energética son susceptibles de emitir esos bonos, los proyectos grandes, que tengan una reducción en huella de carbono de más de 14.000 toneladas de CO2. Bueno, eso es. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Como complementar los criterios que ustedes ya tienen, porque todos son gestores que saben su trabajo, pero complementar un poquito esos criterios en temas de eficiencia energética. Entender cómo considerar la energía una variable de decisión relevante para meterse en un proyecto o no. Dar contexto en temas de sostenibilidad, que era un poquito de lo que estamos hablando, y de estrategia. El énfasis que hacía el profesor Prías en la estrategia es fundamental. De hecho, nuestra empresa se llama Eficiencia Energética Estratégica, porque entendemos que si la alta gerencia no está convencida, de hecho, más arriba de los gerentes hemos tratado de entrar a las juntas directivas. Cuando la junta directiva pone la eficiencia energética como un factor fundamental, hay proyectos y se encuentran los proyectos. Y pues aportar un poquito de la experiencia mía en terreno de todos estos años. Entonces tengo 3 ejemplos de casos de estudio. Estoy como, si me puedes ayudar ahorita, porque entre este y este, listo. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos hace más de 10 años. No existía la eficiencia energética. El único que pensaba en eficiencia energética era el profesor Prías. De resto, todos estábamos haciendo era ingeniería. No, 10 años, más de 10 años tienen esto. Y este es un cliente de una planta de semillas en el llano, y un cliente grande. Y ellos nos llamaron un día porque tenían un problema en la medición. Y estos silos se encargaban de almacenar semillas. Esa es toda la función de ese facility. Por dentro tienen, digamos, el tamaño de una persona aquí. Estos son silos de 25 metros, muy grandes, de mucho almacenamiento de semillas, 16 silos. Por dentro tienen una guaya grandota que está midiendo la temperatura de la semilla, que tiene que estar siempre entre 14 y 16 grados centígrados, 17. Es decir, es una planta de frío. Es todo lo que hace esa facility. Y nos llamaron porque se dañó uno de los sensores. Terminamos 2 años después cambiando todo el sistema de frío. Porque ¿qué era lo que hacían? Esta foto de este carrito que está acá es un carro que produce frío, y con esta manguera lo enchufaban en cada uno de los silos, enfriaban 3 días, se iban al siguiente, se iban al siguiente. Como no se estaba monitoreando, la planta era nueva, en el primer año en semilla perdieron casi que la 1/3 parte de la inversión en la planta, por un cable, ¿sí? por una decisión. Cuando empezamos a arreglar dijimos, bueno, si quieres ya la siguiente. Esto fue lo que quedó. Instalamos unos sistemas, esto es un render, trabajamos con el arquitecto, entonces nos hicieron esta cosa bien bonita. Pero para mostrar que empezamos a enfriar por abajo y empezamos a recuperar el frío, en vez de botarlo al aire, lo retornamos y montamos unos sistemas de ductos automáticos y unos sistemas de automatización para lograr recuperar el frío y no enfriar todo el aire desde cero. El mismo sistema iba pendiente de cuál era el silo que necesitaba frío en ese momento. Entonces, aumentamos la confiabilidad, el sistema permitía que no se siguiera dañando la semilla. De hecho, desde ese momento a hoy lo seguimos monitoreando, 0 pérdidas de semilla. Pero sobre todo la eficiencia energética, este es el proyecto más grande de eficiencia energética que yo he hecho, era del 48%. Y no lo hicimos pensando en eficiencia energética, lo hicimos pensando en ingeniería. Y así pasa en muchos entornos. En este momento nosotros estamos
haciendo una consultoría para Sobancaria. Los bancos están muy preocupados por estos temas, muy interesados en meterse a financiar estos temas, pero la fuerza comercial de ellos no sabe cómo vender estos proyectos. Son proyectos de una complejidad técnica grande. Entonces estamos trabajando con ellos para enseñarles cómo identificar proyectos. En lo que ellos ya venden ya hay proyectos de eficiencia energética, lo mismo que de pronto les puede pasar a ustedes. Ustedes van a ir a ver cosas en terreno que ya son proyectos de eficiencia energética, que ya son medidas de eficiencia energética, pero que no se enmarcan dentro del contexto de la eficiencia energética, como este ejemplo. El mantenimiento remoto, lo que hablaban en las conversaciones anteriores, no solo fue el hecho de instalar, sino que dejamos instalados unos equipos de medición que con los años los hemos seguido monitoreando, y los ahorros se han mantenido durante todos estos años en el tiempo. Cada vez que hay un desvío en el mantenimiento, cada vez que hay una falla, desde aquí le decimos: señor cliente, mire, está pasando esto, el compresor presenta esta falla, está enfriando más de la cuenta, no sé, en fin. Eso ha permitido que los ahorros que se generaron por el cambio tecnológico se mantuvieran durante todos estos años. Esto es un proyecto de eficiencia energética casi que por casualidad. O sea, nos lo encontramos como eficiencia energética y estamos haciendo otra cosa. Lo triste es que esta planta han venido instalando en otros sitios del país, y las nuevas plantas funcionan con el carrito viejo de enchufar por fuera. Las cosas no siempre funcionan como según criterio de decisión de ingeniería o financiero adecuado. Pero bueno, es una realidad, es un caso. Este es el primer caso que les tenía, casi que entonces eficiencia energética hay por cualquier lado. Este otro caso es un caso de recuperación de calor en hornos, muy interesante, porque de hecho ayer estábamos entregando ya la ingeniería final, y es un caso que yo llamaría de por qué el cliente sabiendo no puede ahorrar. Me meto para acá, ya listo. ¿Cómo el cliente sabiendo no puede ahorrar? Entonces, esta es la situación. Es una empresa de comestibles muy grande, tiene muchos hornos, muchas chimeneas. De hecho, se habían metido ya en un tema solar en su techo. Les interesa la eficiencia energética, la energía renovable, y eso les había dado una sensibilidad hacia este tema, con lo cual la alta dirección ya estaba más proclive a las decisiones. Y nos soltaron la planta y nos dijeron: mire, sabemos que estamos botando energía por esas chimeneas, como todos ustedes van a encontrar en su gestión en las fábricas de productividad. Chimeneas con energía, pero no sabemos qué hacer. No sabemos si eso se puede aprovechar, no sabemos si eso tiene una tasa de retorno positiva, no sabemos nada. Digamos que la gran dificultad para nosotros los profesionales de este tema en venta de proyectos de eficiencia energética es que uno lo que vende es una promesa de ahorro. Ni siquiera un ahorro, es una promesa de ahorro. El cliente tiene que creerle a uno, así mida, pero el ahorro no se puede medir. Cuando hagas el proyecto de eficiencia energética vas a medir otra situación contra una línea de base proyectada, ¿sí? Entonces uno lo que vende realmente es una ecuación matemática, una promesa de ahorro, y eso no le gusta a los abogados y eso no le gusta a los financieros. Por eso, esa es la gran dificultad. Nadie es tan obtuso para decir: si tengo una inversión inicial y un flujo futuro así, que me genera una TIR más de lo que me pide la compañía, no hago la inversión. No, claro que la hace, pero esos ahorros futuros es lo que realmente, pues por eso tenemos trabajo, ¿sí? Para poderlos determinar. Entonces ellos ahí sabían que tenían las chimeneas, sabían que tenían una cantidad de calor, que ese calor probablemente se podía recuperar, pero nunca habían podido hacer proyecto. Surgió el programa, que de hecho creo que es también con dinero del Ministerio de Industria, con Bancoldex, en el cual, y eso es un aporte como en este proyecto, en el cuello de botella para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, apoyar la ingeniería y la medición. Entonces lo que hicimos nosotros fue
coger y medir cada una de las chimeneas, calcular la cantidad de calor, entender muy bien cuál era el funcionamiento de todos y cada uno de los hornos y poder decirle al cliente, mire, con este ejercicio usted se va a ahorrar tantos metros cúbicos de gas por año, con inversiones además muy pequeñas. Por eso la TIR es tan grande. Bueno, ahora de pronto sí al siguiente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El apoyo de Bancoldex, este planito salió ayer, antier. Aquí está el horno, como quedó la ingeniería de detalle, el retorno, unas compuertas automatizadas, un control, bueno, en fin. Pero estamos retornando en los propios hornos el 60% del calor, que fue lo que la dinámica de fluidos nos permitió. Medimos y resulta que por la gran cantidad de aire y porque el producto no está en contacto permanente con el aire, podíamos retornar sin tener que hacer intercambio de calor. Bueno, se hizo todo el ejercicio y quedó muy interesante, muy bonito, el cliente muy contento. Una TIR de más del 70%. Los que son financieros aquí o que le entienden las finanzas, esto es un tema increíble. La TIR de un proyecto solar fotovoltaico es 14%, máximo. Esto es uno de esos tipos de proyectos que no son de gran inversión. Casi que esto entra como una buena práctica, porque con el mantenimiento, con el presupuesto de mantenimiento asignado al año, esto se puede hacer. Entonces, pero ¿por qué el cliente, sabiendo esto, es más, lo sabía tanto que nos llamó a 3 y nos puso en sitio y nos dijo, miren, el primero que me diga qué hacer, me voy con ustedes. Lo sabían tanto que hicieron ese ejercicio, pero no habían medido, no sabían qué potencial de ahorro real tenían, si ese 60% de retorno si era el 60%, o si era un 20%, o si el calor lo pueden aprovechar en otro lado. Entonces la medición es muy importante. Ahí, y que me pareció importante. El cliente sabía, pero probablemente lo que lo detenía solo estaba en su mente. Entonces ese es como el aprendizaje de este segundo caso. Y este tercero es de los que a mí más me gustan, es muy bonito, que es una planta que tiene que disponer líquidos lixiviados. Entonces se genera de la basura unos líquidos, hay una planta de tratamiento que es muy intensiva en consumo de energía y se dispone al río. Esa planta de tratamiento está costando la operación 300 millones de pesos el mes, 300 millones de pesos mensuales en energía, porque es un proceso de aireación, mucho compresión, mucho aire comprimido, sacando la carga orgánica sobre todo para botarla. Pero donde hay basura hay riqueza, es otra cosa que nosotros decimos en la empresa. La carga orgánica es una gran riqueza y digamos que originalmente nos llamaron y nos dijeron, mire, nosotros tenemos 300 millones de pesos mensuales en consumo de energía y 600 hectáreas. 600 hectáreas de área. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Alguien, valiente. Lo que dicen el 90% de las personas que nos llaman, mónteme paneles solares. Tengo área y tengo consumo. Lo lógico es montar paneles solares. Y les digo que el 90% de los clientes es porque es el 90%, no sé si llevamos estadística, Diego, pero todo el mundo nos llama porque tiene un techo solar, porque consume mucho, porque... ¿En qué resultó este proyecto? Resultó en que, como hablaban ahora, las soluciones de final de tubo, que es la planta de tratamiento, no siempre son las mejores. Como hay un caudal de una gran cantidad de líquido con carga orgánica importante, pues ahí hay biogás. Entonces lo que hicimos fue conseguir la manera de producir biogás. No es que nosotros sepamos de todo, sino que eso sí tenemos muchos amigos y muchos contactos y logramos conseguir unos fabricantes interesantes de biogás. Entonces lo interesante de este proyecto es haber cambiado el enfoque de lo que el cliente tenía en su mente. La eficiencia energética comparado con la energía renovable
que funciona para ciertas circunstancias, pero que probablemente siempre estamos pensando en renovable antes de pensar en hacer mejor las cosas. Entonces el cliente tenía dos opciones: ampliar la planta de tratamiento, que de hecho les estaba funcionando muy al límite y tenían que hacerlo por compromisos ambientales, o invertir acá, generar su propia energía, no mucho, realmente sacamos solo un megavatio, pero ese megavatio además baja la carga orgánica del agua que tiene que tratar la planta de tratamiento. Entonces hay una parte de autogeneración y hay otra parte de eficiencia energética en esta misma planta, porque ya no entra la misma carga orgánica. Entonces ese cambio de foco fue muy importante para el cliente. Ahora, si en este momento queremos hacer solar, todavía lo podemos hacer, pero de hecho los controladores de la autogeneración permiten la naturaleza híbrida con lo solar. ¿Qué aprendizajes grandes? El cambio del enfoque estratégico fue fundamental. El cliente no necesitaba verdor, pintar de verde su energía. El cliente lo que necesitaba era cumplir con la autoridad ambiental. Ese era su problema. Además, la financiación para este tipo de proyectos está asegurada, fondos de inversión, porque todo el mundo quiere arreglar el mundo. Como decía el presidente de la ANDI hace 2 años en un seminario de eficiencia energética: yo tengo hijos y tengo nietos, yo también quiero arreglar el mundo. Todos los industriales quieren dejar un mejor mundo. No lo hacen porque no pueden, porque las circunstancias, porque no. De hecho, la labor principal de un director de una empresa es asegurar la sostenibilidad de la empresa. Entonces, primero tiene que pensar en esa sostenibilidad y no puede hacer cosas que vayan en contra de la propia empresa, así sea para salvar el mundo. Entonces, fondos de inversión para proyectos de sostenibilidad, de eficiencia energética de este tamaño, hay muchos, muy grandes. Como les decía ahora, los bancos están interesados, la banca privada, la banca de segundo piso, hasta uno mismo. A mí a veces me salen proyectos solares de 30 millones de pesos y en la empresa decimos, bueno, financiémoslo nosotros. Puede ser interesante porque es un negocito a largo plazo. El resultado técnico fue menos kilovatios hora, menor costo del kilovatio hora, porque estábamos produciendo nuestra propia energía, y ahorros en la planta de tratamiento. Los ahorros aquí en el proceso posterior eran inmensos, menos de la mitad de los costos de operación, incluyendo lodos y la menor cantidad de energía. Esta planta tenían que ampliarla, tenían que invertirle el doble de lo que se invirtió acá a la planta. Ya no la tienen que ampliar. El ejercicio que ustedes van a emprender en este momento es difícil, ir a una empresa y ver si hay una oportunidad real o no. Lo que yo les digo es que siempre hay oportunidad en eficiencia energética, pero una oportunidad real, una oportunidad significativa, requiere un entrenamiento y una visión de conocer terreno y procesos. Pero bueno, este es un ejemplo que les tenía ahí. Otros sitios importantes para mirar, ya se me adelantaron un poquito en algunos. Factores de seguridad en los diseños. Entonces, esto que está aquí es la lluvia típica de Bogotá durante un año. Enero, febrero, marzo, abril, aguas 1000. ¿Cómo diseñan los diseñadores de los sistemas hidráulicos o de cualquier sistema? Diseñan con un factor de seguridad, que esto que estoy diseñando no me vaya a fallar. Entonces, lo que hacen es, yo diseño aquí, porque necesito, por ejemplo, si estoy diseñando un sistema de bombeo para extraer el agua de un alcantarillado, lo que sea, yo diseño las bombas para que en este momento ellos siempre, la bomba siempre me pueda sacar el agua. Pero no están teniendo en cuenta el criterio de la eficiencia energética, y eso es lo que pasa, y eso es lo que ustedes van a encontrar en las empresas a donde lleguen. Los sistemas están bien diseñados para lo que fueron diseñados, probablemente mal operados, pero bien diseñados, pero no fueron diseñados con el criterio de la eficiencia energética. Y ustedes van a encontrar unas bombas grandísimas, por ejemplo, en que se pone la bomba y justo después de la bomba una válvula, que es como llevar el carro acelerado y frenado al tiempo. Hay muchas maneras de evitar eso, una bomba más pequeña, unos variadores de velocidad
que no siempre son la solución, pero casi siempre se pueden utilizar. Una serie de medidas que pueden tener eficiencia energética, pero siempre hay que desconfiar de los diseños. Los sistemas eléctricos están sobredimensionados, los sistemas, lo que decía Omar Prías antes, el que construye no es el mismo que opera, entonces el que construye o el que diseña no está pensando en cómo se va a operar y el costo de la operación. Ahí ustedes van a encontrar muchas oportunidades. El análisis de costo de ciclo de vida también, este es un ejercicio que hicimos nosotros para UME y Naciones Unidas el año pasado en unas capacitaciones, y el costo, esto es de una bomba de 200 caballos, el costo de la energía es el 97%, ustedes ya lo mostró el profesor Prías, en un ciclo de vida de 5 años, de 5, y la compra solo es el 2%, es decir, ver ese tipo de cosas es importante. Los equipos que están ahí montados en la planta donde ustedes están trabajando, esos equipos fueron comprados con un criterio de menor precio, entonces siempre desconfíen de esos equipos. El enfoque sistémico versus el enfoque de componentes. Si ver las cosas, como nos han repetido hoy, como un sistema, funcionan mejor. Eso nos permite ahorros incluso mucho mayores. En un sistema de bombeo, para volver al mismo tema, en un sistema de bombeo solo cambiar las tuberías es un proyecto de eficiencia energética, porque las tuberías se empiezan a colapsar por dentro y hay una mayor pérdida por fricción, en fin. Y el cambio de tubería, si uno tiene en cuenta la energía, se paga solito. Mientras que en el sistema puede haber oportunidades hasta del 40%, en el cambio de bomba probablemente solo del 5%, y en el cambio de motor probablemente solo del 3%. Entonces el enfoque, la visión del sistema como tal, como un todo, permite tener ahorros más significativos. Y no tan evidentes, analítica de datos y automatización, del histórico. Tenemos una línea en la que para almacenes y locales lo que vende un fabricante es la medición, solamente la medición y el monitoreo. Eso es la tendencia a futuro. Bueno, nuevamente la oportunidad de optimización energética se encuentra en los sitios en los que uno menos espera. Lo importante es entender bien qué es lo que el cliente necesita, como el ejemplo de los lixiviados. El cliente no necesitaba paneles solares, él pensaba que necesitaba paneles solares. El cliente tenía otro problema, que era el cumplimiento ambiental. En una de las térmicas de las que habló el profesor Prías antes, el cliente nos llamó originalmente porque tenía un problema de cumplimiento de las emisiones de material particulado, que además era un problema de muchos años y muy difícil. Pero el cliente pensaba que tenía un problema realmente de cumplimiento ambiental y de cómo disimular, de cómo montar un filtro allá para que la comunidad no me moleste. Lo que el cliente estaba haciendo mal era la operación propia de la planta. Cuando usted no quema más combustible del que tiene que quemar, no genera más material particulado del que debería. Y cumple la norma. La norma de emisiones contaminantes en Colombia es realmente muy flexible, da mucha gabela. No hay que estar perfecto para cumplirla, pero sí hay que mejorar el proceso. Y eso me lleva, creo que está por ahí, a esta penúltima. Si yo pongo un filtro, si yo aumento la planta de tratamiento al final, eso es una solución de final de tubo que siempre es energética y operacionalmente más costosa. Mientras que si yo arreglo el proceso, es una solución de sostenibilidad, ahorro energía y cumplo la normatividad ambiental. Y en ese cumplimiento de la normatividad ambiental hay también muchas oportunidades de eficiencia energética. No usar más combustible que se necesita, operar bien las plantas, en fin. Corolario. Nosotros somos, en la eficiencia energética, yo soy convencido de esto, somos la aspirina para casi todos los dolores de cabeza del cliente. El cliente puede estar pensando en traer más clientes de Europa, nosotros somos la solución. Otro ejemplo, en una empresa que vende cerveza en Colombia,
tenía problemas en Cúcuta porque los tenderos apagaban las neveras. Y los tenderos apagaban las neveras porque la energía estaba muy cara en Cúcuta, por temas fronterizos. Y nadie vende cerveza fría. Toca decir que es cerveza porque es que la cerveza fría no la vende nadie. De hecho, el indicador de mal servicio es una cerveza caliente. Entonces, se les bajaron las ventas. Ellos estaban pensando en un problema de ventas y el problema era de eficiencia energética. El problema era de que el cliente tenía una nevera que le estaba consumiendo más de la cuenta. Y la solución que se pensó y se implementó fue una solución de eficiencia energética, con el resultado de que el cliente, de que el vendedor empezó a enchufar la nevera. Entonces sí, nosotros somos la aspirina para la mayoría de problemas, yo soy convencido de eso. Siempre, y vuelvo al caso del primer proyecto que mostramos, el de los hilos, a la ingeniería hay que ponerle el consumo energético como variable. A los diseños de ingeniería, es decir, si yo tengo un proceso que fluctúa mucho, el diseñador de un sistema de bombeo en un estadio, en los 15 minutos que dura la mitad de tiempo del partido, tiene un caudal de agua inmenso, y el resto del año está suavecísimo. Si yo diseño para el caudal de agua de los 15 minutos, no estoy teniendo en cuenta la variable de la energía. Y siempre hay una alternativa energética para hacer ingeniería diferente. Entonces, a la ingeniería hay que meterle la variable de la eficiencia energética o el consumo de energía. Y por último, alinear las necesidades reales de la organización. El lenguaje. ¿Y por qué no se hacen proyectos de eficiencia energética en Colombia? Porque los ingenieros no somos capaces de hablar el lenguaje que tiene que entender nuestro interlocutor. Nosotros creemos que porque el proyecto es bonito desde la ingeniería, todo el mundo nos lo entiende y todo el mundo nos lo tiene que comprar. Y resulta que no. Resulta que el abogado sí necesita entender muy bien cómo voy a firmar esa ecuación matemática en el contrato. Resulta que el financiero tiene que entender muy bien cómo voy a asegurar esos flujos futuros de dinero. Si yo desde la ingeniería no soy capaz de darle por lo menos los conceptos claros, no hago la venta interna. Y el proyecto que no se ha hecho de eficiencia energética en las empresas es porque no se ha podido vender, porque no ha surtido esa venta interna. Entonces sí es un ejercicio muy de que nosotros los ingenieros nos encarguemos de llegar un poquito más arriba en el lenguaje y en el entendimiento de lo que la contraparte mía necesita. Y aprovechar el respaldo institucional. Realmente, para mí, tanto el programa que les mencionaba Bancoldex el año pasado, que tenía plata del programa de transformación productiva, como fábricas de productividad, para mí están dando en el punto álgido, en el cuello de botella para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, y una felicitación para ustedes, porque yo sé que como además hay otros programas que hay que aprovechar. Creo que no hay más. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Si alguien tiene preguntas para Marcelo. Por el momento, váyanlas pensando mientras vemos el chat. La planta de biogás. Ok, acá tenemos una pregunta. Pregunta Rafael Bustamante: ¿la planta de biogás produce abono también? No. No, solo produce gas y unos residuos como lodos, pero no los aprovechan como abono. Hay otras que sí, pero con Fedepalma hemos hecho unos ejercicios de biogás, pero ya por medios aerobios, no anaerobios, y ahí sí hay aprovechamiento como compost. Gracias, Marcelo. Mi pregunta es: ¿cuál es su concepto de las empresas SESCO? ¿Por qué no han evolucionado como deberían aquí en Colombia?
Yo creo que tiene mucho que ver con esto que les hablaba de ese cuello de botella que es la medición. Es que el punto de la medición es fundamental. Recuerden el ejemplo que les mostraba de la empresa de alimentos, que la decisión al final se tuvo que tomar, pero porque hubo un apoyo para la medición. Ese es uno de los factores, pero de hecho nos ha tocado también para el Ministerio de Ambiente hacer unas consultorías en análisis de barreras para la eficiencia energética en Colombia, y es una cosa realmente difícil, aunque ha venido progresando mucho. Mucho tema cultural, mucho tema de que si yo tengo un medidor trampeado no quiero que nadie venga a mirar mis consumos. Mucho tema de que nos pasa a los que ofrecemos eficiencia energética, llegamos y decimos, mire, yo tengo este proyecto, mi proyecto se lo describo, cómo funciona, esta es una idea brillante, yo se lo financio, y el cliente dice, gracias, y a los 2 meses lo implementa él. Pero también mucho tema estructural de mercado. Digamos que con la ley 1715, con el FENOGE, con estas iniciativas, se está venciendo esa dinámica. Se necesita en todo caso lo que se llama hoy en día tracción, una dinámica de negocios que con el buen ejemplo permita permear el mercado. No lo hemos tenido. En Chile hace 15 años, porque la energía era carísima, importada desde Argentina, empezaron a dar $10.000 para identificación de proyectos de ingeniería y medición, y eso sí generó una dinámica. Yo estoy muy contento con estos programas porque sé que eso va a generar una dinámica. Y el otro tema es que las ESCOs somos manejadas por ingenieros, y yo soy ingeniero 2 veces además, pero los ingenieros tenemos que hacer un ejercicio de empatía, de entender más al cliente y menos a nosotros mismos. Yo hay un ejemplo que pongo, porque esto parecería que es en contra de los ingenieros y no, pero estaba yo sentado con un español aquí, un cliente que era un centro comercial acá, y yo, que iba como financiador, y después de varias reuniones y varias discusiones, el español decía, es que eres tonto que no me compras, al cliente. Ese es el tipo de cosas que pasan muy frecuentemente. El cliente no es tonto. A nosotros nos toca entender bien qué es lo que el cliente necesita. Entonces hay un poquito de todo. Marcelo, pregunta René Escamilla, ¿cómo crear conciencia empresarial para lograr un cambio efectivo en la implementación de sistemas energéticos? Yo creo nuevamente que el interlocutor, lo que hablaba Omar, el interlocutor no tenemos una estrategia de mercadeo buena dentro de la empresa. El gerente de ingeniería o de mantenimiento es un muy buen interlocutor para cierto punto, pero si él hubiera podido vender ese proyecto al interior, ya lo hubiera hecho, ¿sí? En ese sentido hay gente que nos ayuda más, como la gente de sostenibilidad, o como les decía ahora, el director general o la junta directiva. Es hacia ellos a los que hay que mandar los mensajes, y para llegar con los mensajes a ellos tenemos que cambiar el mensaje que nosotros estamos transmitiendo y el chip nuestro. Es decir, nuevamente, por eso es que el ejercicio de yo le estoy vendiendo el equipo más bonito y más lo último en guaracha al cliente. Al cliente no le importa que el equipo sea lo último en guaracha. Y yo sigo pensando en que lo mío es lo que el otro tiene que entender, y no hago el ejercicio de cuál es su dolor de cabeza, que eso es lo que le enseñan en marketing 101. Entienda el dolor de cabeza del cliente. Cuando usted entienda el dolor de cabeza del cliente, ahí sí sáquele su aspirina. Creo que es mucho de eso.